que también cuidas a tu sistema digestivo. Gastritis por estrés, enfermedades hereditarias, detección de cáncer y procedimientos para bajar de peso. Esto y mucho más de nuestro programa de gastroenterología. Dale like, comparte y comenta tus dudas. Comenzamos. En el programa de hoy de Medicina Preventiva tenemos como invitado especial al doctor Andrés Mora, especialista en gastroenterología de la Universidad de Buenos Aires. También tiene una subespecialidad en endoscopía avanzada en GEDIT Buenos Aires. Actualmente es médico tratante de Solca, Ambato y Hospital Durán. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Medicina Preventiva aquí en Hospital Durán. Tenemos el día de hoy a un invitado especial, es el doctor Andrés Mora. Damos la bienvenida. Muchas gracias doctor por haber asistido a este programa con el fin de capacitar a nuestras personas que están en casa y darles información válida. Muchas gracias Francisco, un saludo a toda la audiencia. Estamos aquí para despejar todas las dudas que haya y con gusto para pasarle algunos mensajes claves en esto de la gastroenterología. Muchísimas gracias doctor por venir. Y ahora tenemos una de las preguntas más importantes de todo nuestro programa. ¿Qué es la gastroenterología? Coméntenos, doctor. Bueno, empecemos. La gastroenterología es una rama de la medicina interna que se encarga del estudio de las enfermedades digestivas y de todo el aparato digestivo en sí, que comprende desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon o intestino grueso, las vías biliares, la vesícula y el páncreas con el hígado. Doctor, para analizar de todos estos órganos y aparato que nos acaba de mencionar, ¿existen diferentes técnicas o procedimientos que se pueden hacer para detectar cada una de ellas? Si nos puede explicar, porque yo comprendo que también existe desde la parte superior y de la parte inferior también del cuerpo. ¿Qué nos puede explicar un poco más? Efectivamente, Francisco, cuando nosotros queremos estudiar el sistema digestivo, tenemos que entender que es un sistema extremadamente largo que empieza en la boca y termina en el ano y va cruzando por más o menos 7 metros de intestino delgado, 1,5 metros, 2 metros de colon. Entonces tenemos que tener en cuenta que existen diferentes formas de estudiar el sistema digestivo. Por ejemplo, si tú quieres estudiar el estómago, Francisco, lo más ideal sería que te hagas una endoscopía alta que sirve para estudiar el esófago, el estómago y la primera parte del intestino. Mientras que si queremos estudiar el colon de una persona, tendremos que optar por una colonoscopía. Y en este contexto tenemos órganos como la vía biliar, la vesícula, el hígado, que se pueden llegar endoscópicamente por otros métodos, como la conocida CEPRE, que es un estudio que también se dispone en la cartera de servicios del hospital. Doctor, comenzando por la endoscopía, ¿por qué se la debe realizar? ¿Es un examen que se tiene que realizar eventualmente cada año, cada cierto tiempo, o únicamente si es que tengo algún dolor o alguna molestia? ¿Cuál es la principal o las principales razones por las que las personas se realizan una endoscopía? Excelente pregunta. La endoscopía alta, en este caso, es una arma extremadamente útil para diversas patologías. Depende para qué tú quieras hacer este estudio, depende de lo que encuentre el patólogo que nos colabora siempre en estos procedimientos para establecer un rango de vigilancia entre endoscopía y endoscopía. Por ejemplo, si tú tienes un antecedente familiar o si alguien en la audiencia tiene un antecedente familiar de cáncer, es importante saber que los cánceres digestivos, esófago, estómago, colon, por ejemplo, son muy prevenibles. Entonces, una persona no necesita tener síntomas para empezar a hacerse una endoscopia después de los 40 años, por ejemplo. Pero, digamos que una persona de 20 años, 25 años, tiene síntomas de esto que nosotros llamamos dispepsia, el dolor, la llenura, la náusea, la acidez gástrica. Habría que complementar eso con un buen historial clínico para ver si esta paciente es o no necesario que se haga una endoscopía. Al principio hablábamos que hay varios métodos de estudiar el sistema digestivo. No siempre un paciente debe direccionarse a una endoscopía, pero una endoscopía es clave para diagnosticar lesiones tempranas. En este tipo de enfermedades, de lesiones que pueden tener las personas, ¿existe algo que sea mucho más prominente? Por ejemplo, si hablamos del cáncer, ¿el cáncer puede ser detectado por este examen? El estudio estándar para la detección de cáncer gástrico, de cáncer de colon, de cáncer de esófago, son las endoscopías, ¿sí? Pero ahí viene un mensaje clave, tal vez un punto muy importante para la audiencia, es saber que los tumores gástricos, los tumores digestivos en general, son de los 3 principales tumores que causan muerte en el mundo por cáncer, 3 y 4 son de origen digestivo. Y nosotros sabemos que de estos tumores digestivos que causan muchas muertes, muchos de ellos son prevenibles. Para poner un ejemplo,
Nosotros sabemos que el punto más álgido del cáncer de colon, como tal, como cáncer, se comienza a diagnosticar a los 60 años. Pero nosotros sabemos que el cáncer de colon tiene una línea desde una lesión benigna que se llama pólipo a desarrollar un cáncer. Esta secuencia entre un pólipo y un cáncer tarda más o menos 10 o 15 años. Entonces, por eso la recomendación es que todas las personas mayores de 45 años se hagan una colonoscopía. No esperen a tener síntomas avanzados para llegar a prevenir el cáncer de colon. Y en el estómago y en el esófago también pasa algo parecido, que tienen lesiones precursoras antes de llegar a un cáncer como tal. Entonces, me parece que es un punto clave para la gente, para la audiencia, que sepa que hay tumores digestivos que se pueden prevenir. Y doctor, es justamente que en nuestro afán de la contribución con nuestra comunidad, nuestros programas de medicina preventiva tienen como fin la prevención de salud, ya que nosotros tenemos un lema que es mejor prevenir que curar. Nosotros sabemos que con todas las buenas prácticas, vida sana, ejercicio y sus chequeos médicos general que se tiene que hacer una persona es al menos una vez al año. Pero también, de acuerdo a muchos factores, pueden inferir que si es que tengo un papá, mi mamá o un abuelo que haya tenido algún tipo de cáncer, ¿en qué afecta eso? Puede que yo tenga una predisposición en padecer eso, y si es que es así, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente una muy buena pregunta, ¿no? Es clave la prevención. Yo pienso que la prevención es el camino, ¿sí? Es el mejor camino para evitar complicaciones mayores. Por ejemplo, volvemos al ejemplo anterior. Si yo tengo un padre que tiene un cáncer de colon, digamos a los 50 años, es diagnosticado como cáncer, por lo que mencionábamos antes, no es que el cáncer apareció de la nada. El 90% de los cánceres nace de estos pólipos. Entonces, si yo tengo un familiar, mi padre tuvo cáncer, yo sé que esa secuencia entre un pólipo y un cáncer da 10 o 15 años, entonces yo a los 40 años tengo que empezar la prevención. Cuando hablamos de prevención, es importante el concepto que no tengo que tener síntomas para comenzar a prevenir ese cáncer de colon que tenía mi padre. Cuando yo ya tengo síntomas, ya es probablemente que voy a tener una lesión un poquito más compleja, a lo mejor una lesión avanzada, y la idea es prevenir, o sea, llegar al punto clave de encontrar una lesión benigna y no esperar a ya curar, como decía el lema del Hospital Durán. Doctor, uno de los signos de alarma que necesitamos tener en cuenta para tener esto, si bien primero la prevención, así no tengamos síntomas, pero van a haber ciertas personas que, como nosotros hemos escuchado, yo toda mi vida he tenido gastritis, siempre me arde el estómago, siempre tengo reflujo. U otra de las que son ciertos mitos que las personas están acostumbradas a seguir. Y eso quiero que usted nos aclare, doctor. Por ejemplo, en muchas de las cosas muy escuchadas que tenemos aquí, es que cuando las personas tienen gastritis, le preguntan a una tía, le preguntan a una abuelita y les dice, tienes que tomarte el zumo de la cáscara de la papa. ¿Eso tiene algo que ver, doctor? ¿O usted qué opina? ¿Ha escuchado eso? Bueno, sí. Lamentablemente, siempre que nosotros tenemos un síntoma, nosotros tenemos que reconocer un síntoma. Cuando es un síntoma crónico, recurrente, de mayor relevancia, o cuando tenemos un síntoma de estos llamados síntomas de alarma. Cuando yo tengo un síntoma de alarma, digamos que tenemos mucho dolor, un dolor intenso, estoy perdiendo peso, tengo un vómito, como cualquier cosa y vomito, se me hincha constantemente la barriga, si eso le suma antecedentes familiares de algún tipo de cáncer, tengo anemia o sangre en la caca, yo tengo que pensar que ese ya es un síntoma de alarma, ese es un síntoma que mi cuerpo me está diciendo, hey, atento que algo malo te puede estar pasando, entonces rápidamente al médico, ¿sí? Pero pasa lo que decías muy bien, Francisco, que mucha gente consulta primero en la casa, consulta en la farmacia, consulta a algún vecino, vamos ya pasando por el zumo de papa, por la sábila y llegamos al médico y a veces tarde. Entonces, con respecto a si estos tratamientos, digamos, alternativos de casa son efectivos, no tenemos algo médico científico para justificar el uso, ¿no? Sabemos que mucha gente utiliza el zumo de papa, usa la sábila, usa algunas otras técnicas muy caseras para controlar los dolores abdominales, pero no son algo que nosotros podamos recomendar desde el punto de vista médico, más ya que hay gente que mejore sus síntomas con esto. Y otra cosa importante para toda la audiencia es saber que una cosa es tratar un síntoma
Y otra cosa muy distinta es saber cuándo y cómo se genera ese síntoma, o sea, buscar la causa. Y para eso estamos a veces nosotros los especialistas que tratamos de buscar por qué me pasa eso y no solo tratar eso que me pasa. Correcto. Y es justo que todas las consultas que se quieran realizar sea con un médico especialista, ya que ellos son las personas encargadas para guiar a todos los pacientes y lo harán siempre de una forma profesional y entregando todo el conocimiento que los médicos tienen, y para eso es su vocación y es en lo que se trabaja todos los días también en prevención. Doctor, como una parte de su trabajo en Solca, ¿cuáles son las cosas que pueden identificar las personas en casa para saber que algo está mal? Perfecto. Nuevamente, una buena pregunta. Cuando yo tengo primero, siempre cuando yo empiezo a ver un paciente, ¿qué es lo que nosotros preguntamos primero? Edad, antecedentes familiares o antecedentes personales. Volvemos. Todos tenemos un riesgo que es el riesgo promedio de desarrollar cáncer. Cuando yo tengo un familiar con cáncer, yo ya no tengo ese riesgo promedio, voy a ser un grupo de riesgo alto. Entonces, cuando soy una persona de un grupo de riesgo alto, tengo que tomar conductas mucho más preventivas, estar mucho más atentos para evitar un desenlace fatal en este caso, ¿sí? Luego hay conductas o hay enfermedades que aumentan el riesgo de los cánceres, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la obesidad, factores en la parte digestiva, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, cierto tipo de enfermedades de la vía biliar, del páncreas, el mismo famoso hígado graso, que mucha gente escucha hígado graso y no lo toma mucho en cuenta, pero el hígado graso muchas veces es un factor de riesgo independiente para desarrollar cáncer de hígado o cirrosis. Entonces, mis antecedentes y mis hábitos son una cosa muy importante, que por eso nosotros siempre hacemos un análisis de todos estos factores. Y luego hay otros factores como los famosos síntomas de alarma que los tocamos hace un ratito, ¿no? Hacer defecación con sangre, estar perdiendo peso, tener anemia, dolores muy recurrentes de abdomen en general y tener todo esto que también a veces se mitifica un poco, ¿no? No todo dolor abdominal es gastritis. No todo dolor abdominal es porque el estómago está inflamado o algo así. Hay muchísimas causas de dolor abdominal y es necesario que acudan donde un médico que maneje todos estos temas para estar tranquilos y saber si tengo algo relevante o no. Doctor, haciendo una parte como un breve resumen de lo que hemos hablado, si bien nosotros debemos tener la parte de prevención, también necesitamos poder evaluar si es que con esta prevención pueden presentar ciertos pólipos o ciertas anomalías en todo el sistema digestivo. Estas también pueden llevar a que detectemos alguna otra anomalía en otra parte del cuerpo que no esté específicamente en el sistema digestivo. Sí, muchas veces existen síntomas. Bueno, el cuerpo ya no es más un solo órgano y se acabó. Ahora todo el cuerpo humano está interconectado, ¿no? Una persona puede tener problemas de tiroides y puede tener síntomas digestivos, y al contrario, una persona puede tener síntomas digestivos causados por un órgano o por electrolitos o por el magnesio, por el potasio, muchos órganos. Entonces todo está interconectado y siempre el análisis debe ser global a nuestro paciente. Nuestro manejo y nuestro análisis debe ser global para estudiar al paciente de un contexto amplio y evitar disminuir el error humano en nuestros pacientes, ¿no? Entonces es muy importante el manejo global del paciente para todo esto. Doctor, una de las enfermedades, si bien se puede categorizar así, es el estrés. El estrés que tienen las personas puede inferir en que yo tenga gastritis, en que eso me pueda ocasionar tal vez reflujo o alguna otra cosa. ¿Qué nos tiene eso? Por supuesto que sí, y es algo que está cada vez más conocido y más relacionado con la gastroenterología. En el mundo ahora hay una subespecialidad de la gastroenterología que es la neurogastroenterología. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Qué anda pasando? Y es que esa conexión entre el sistema digestivo y el sistema nervioso es muy fuerte. Por eso es que ahora el sistema digestivo se lo conoce como un segundo cerebro. Como hay gente que está estresada, preocupada y le duele la cabeza por estrés, se hace una tomografía, la tomografía es totalmente normal, pero tiene un dolor de cabeza. Y uno dice, me duele la cabeza, pero no he nada. No es que no tengo nada, es que este dolor no es causado por un tumor, por un cáncer, es causado por cómo el estrés afecta a mi cabeza. Y en ese contexto es necesario entender que el sistema digestivo es un segundo cerebro, que puedo tener síntomas digestivos
asociados a la ansiedad, al estrés, la preocupación, lamentablemente cada vez más común en estos tiempos, ¿sí? Por la pandemia, los paros y varias cosas que en estos tiempos son muy, muy comunes. Entonces es una relación muy estrecha y es muy importante. Hay mucha gente que viene año tras año, consulta tras consulta, de médico en médico. Me duele la barriga, me dijeron que es gastritis, me duele la barriga, me dijeron que es colitis. Y hasta el 80% de estos pacientes terminan siendo trastornos funcionales. O sea que tienen síntomas en relación con la ansiedad, con el estrés. Entonces, en el contexto de dolor abdominal es muy importante destacar que un mismo dolor abdominal puede ser causado por varias causas. Y es ahí cuando el manejo multidisciplinario de todos estos síntomas se hace básico e indispensable para tener un diagnóstico mucho más exacto y preciso. Doctor, ahora, en la edad que podemos comenzar con una prevención, o podemos hablar de una edad ideal para comenzar a prevenir, ya que tal vez en niños o en adolescentes creería que no sería muy frecuente, o sí, o desde qué edad sería. Bueno, excelente. Hay guías ya establecidas que han hecho estudios en millones y millones de personas, que ya en el cáncer de colon está muy claro que la prevención como tal debe empezar a los 45 años. Existen varios métodos para empezar a prevenir el cáncer de colon. El de elección se llama colonoscopía, que es una visualización directa del colon, pero existen otros métodos como la sangre oculta en heces, por ejemplo. En muchos países, España, Italia, tú estás cumpliendo 45 años y a tu casa te estás llegando un sobrecito con tu prueba de sangre oculta en heces. Entonces tú te haces esa prueba en casa y mandas al laboratorio a procesar del Ministerio de Salud, te dan el resultado y si es negativa te quedas tranquilo y te haces cada año, y si es positiva, eso te gestiona para que te hagas una colonoscopia en el próximo mes. Entonces es así como funciona, ya son normas establecidas en la salud pública. Lastimosamente nosotros no contamos con esos fines y por eso es importante estas campañas de prevención, que buscamos que la gente sepa, maneje temas que se pueden prevenir, el cáncer de colon, por ejemplo. Y nuestra población sigue siendo un gran problema el cáncer gástrico. Somos uno de los principales países con cáncer gástrico. Bueno, todos nuestros países del sur tenemos muchos problemas con el cáncer gástrico, y también es un cáncer que se puede prevenir con buena endoscopía, ¿no? No hay guías establecidas, pero se estima que desde los 40 a 45 años, dependiendo mis antecedentes familiares, puedo empezar ya a hacerme endoscopías de seguimiento y vigilancia para prevenir el cáncer de estómago, ¿no? Y establecer una vigilancia. No siempre es necesario que se haga endoscopía cada año si yo tengo un antecedente familiar de cáncer. Depende mucho de lo que encontramos en la endoscopía y de lo que encontramos en las biopsias, en la anatomía patológica. Es clave para establecer los lapsos de vigilancia. Y bueno, si en cuanto a los muchachos jóvenes, las personas más jóvenes, adultos jóvenes, ¿pueden tener cáncer? Sí que lo pueden tener. Es menos probable, pero pueden haber. Entonces ahí es cuando tenemos que tener en cuenta los síntomas y antecedentes de cada paciente. Entonces, a las personas que nos están viendo, no subestimen también los dolores que tienen. Posiblemente no es solo un simple dolor, puede conllevar a otro tipo de enfermedades, y si es que no la tratan también se puede desarrollar y puede no terminar bien. Doctor, yo tengo una pregunta que seguramente a muchas de las personas que nos están viendo les interesa, y siempre es algo un poco que nos causa ansiedad también, el saber cómo nos van a anestesiar o cómo van a hacer que nosotros no sintamos ningún tipo de dolor y estemos, se puede decir, tranquilos, para que el médico también esté confortable, mientras nosotros también estamos sin sentir un dolor. ¿Esto se hace con un médico anestesiólogo o en el caso de no requerirlo se hace sin uno? ¿O cómo es eso, doctor? Muy buena pregunta. En realidad, hoy en la endoscopía se basa mucho en algo que se llama calidad en endoscopía. Es diferente, perdón la vulgaridad, meter un tubo por orificios de las personas que hacer una endoscopía de calidad. Un parámetro básico, indispensable hoy por hoy para hacer una buena endoscopía, una endoscopía de calidad, es la sedación. La sedación es un procedimiento que no es el mismo que uno se hace cuando se va a operar la vesícula, el apéndice, una cirugía mayor. Es una sedación que se llama sedación consciente, porque el paciente apenas como que se duerme profundamente, está monitoreado todo el tiempo, está con oxígeno, y lo necesario es que esté con un anestesiólogo, con un médico que maneje vía aérea para evitar complicaciones y, si se presentan, solventarlas de manera adecuada.
Una endoscopía con calidad tiene que tener una sedación, porque esto permite al paciente la tranquilidad de estar tranquilo mientras hacemos el procedimiento, y a nosotros como médicos nos permite limpiar bien el estómago, por ejemplo, nos permite tomar nuestro tiempo para evaluar bien la mucosa, para hacer una técnica de resección cuando se presente el caso. Entonces es un parámetro básico indispensable en estos tiempos. Doctor, yo le comento como una experiencia personal mía. Me he realizado endoscopías para siempre poder prevenir cualquier tipo de enfermedad que podemos tener. Yo me lo he realizado por 2 ocasiones y las 2 ocasiones siempre he tenido esta parte interna mía que es un temor a la anestesia, pero en realidad por la buena información que brindan los médicos, también la confianza que tenemos, es que este procedimiento han salido excelentes, la anestesia, no he tenido ningún tipo de problema con la anestesia. Puede existir algunas personas que tengan alguna reacción a la anestesia y sería algo que tenemos que preocupar. Yo creería que eso tiene que ver algo con el chequeo pre-quirúrgico o preanestésico. ¿Hay este tipo de chequeos para la endoscopia? En realidad, sí, nunca hay que subestimar, ninguna cosa en medicina se puede subestimar, ¿no? Los riesgos por endoscopía digestiva son extremadamente bajos cuando son procedimientos diagnósticos y aumentan un poco cuando son terapéuticos. Cuando hablamos de procedimientos diagnósticos con sedación, las mayores complicaciones se asocian justamente a la sedación, pero es necesario ahí que esté el médico especialista en este campo para que él afronte la prevención de estas complicaciones y el manejo adecuado de las mismas si se llegaran a presentar. Y luego, en endoscopía no hay algo formal y establecido según las guías que te digan que hay que hacer un chequeo preanestésico para una endoscopía diagnóstica en un paciente que no tiene factores de riesgo, que tiene menor de 65 años. Para un paciente mayor de 65 años o con antecedentes cardiovasculares de menor edad es necesario. Es necesario que nos vea un internista, un cardiólogo, el mismo anestesiólogo antes del procedimiento para minimizar el riesgo de estos procedimientos, nada más que eso. Y justamente hablando de la seguridad del paciente, todas las actividades y protocolos que se siguen es con este fin, ¿no? De reducir todo el riesgo que puede tener en la intervención y también al seguir protocolos disminuimos los riesgos que pueden ser humanos también, ya que el seguir un protocolo, el seguir procesos garantiza que haya una reducción en las fallas, ¿no es cierto? Exactamente. Es así, tal cual. Hoy por hoy, casi todo en medicina está normado por protocolos que se han hecho en base a múltiples estudios que garantizan disminuir las complicaciones de cualquier procedimiento. Y endoscopía, por supuesto, no está exento de estos riesgos y de estos protocolos. Existen varias cosas que uno se fija en cuanto a la seguridad del paciente, que es clave para nosotros, es lo primero en que uno está pensando cuando va a hacer cualquier tipo de procedimientos. Y en este contexto va desde la desinfección de los equipos, que tienen una desinfección adecuada, la anestesia, la preparación para una colonoscopía, la calidad individual de cada uno de los médicos que hacen endoscopía. Hay, como en todo, hay médicos mejores, hay médicos que no son tan buenos, pero hacen. Entonces hay que tener mucha rigurosidad cuando uno va a buscar quién nos hace un estudio y dónde nos hacemos un estudio. Doctor, en los procedimientos terapéuticos que se pueden realizar, ¿cuáles son? Son múltiples a raíz del órgano que esté afectado. Por ejemplo, en esófago podemos hacer, cuando alguien tiene lesiones premalignas, como cuando uno tiene riesgo de cáncer de esófago, se puede hacer ablación, digamos que quemar o congelar un poquito el esófago, ciertas partes que aumentan el riesgo de desarrollar este tipo de lesiones. Se puede hacer resección de lesiones gástricas, se puede hacer dilatación cuando una persona tiene algún problema y no puede tragar bien, depende mucho. En colon lo que principalmente hacemos es sacar pólipos, estas lesiones precursoras de los cánceres. Se trabaja también mucho en vía biliar con CEPRE para desobstruir vía biliar, para sacar piedritas, los cálculos de la vía biliar, y todo es complementario con otras especialidades también. Doctor, también si podemos decirles a las personas que nos están viendo, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos para los adultos mayores? Ya que nosotros podemos decir que los adultos mayores van perdiendo cierta parte de comunicación o van perdiendo también el oído, la vista,
y ellos también se sienten un poco segregados o apartados en las familias y no pueden comunicar muchas veces lo que les sucede. Con los adultos mayores, ¿qué serían lo que los papás que están viendo este momento deben fijarse para saber que algo malo está pasando con el abuelito o con la persona mayor en la casa? Excelente. No es raro que lleguen los hijos de algún paciente ya adulto mayor y nos digan que están preocupados por su padre y no saben muy bien cómo enfocar algún síntoma o alguna cosa extraña que ellos estén viviendo en el hogar, ¿no? Por eso siempre es importante primero ver que nuestro familiar coma, de que después de comer no tenga dolor, que no tenga llenura, que no tenga náusea, que no tenga vómito o que no tenga dificultad para tragar, esta molestia que nosotros lo llamamos disfagia, que es esa dificultad para tragar, es muy importante cuando pensamos en problemas gastroesofágicos. Luego podemos ver que este paciente que nosotros tenemos en casa no esté perdiendo peso, no esté flaqueando, o podemos fijarnos con qué frecuencia y las características de la materia fecal, si hay sangre en esa materia fecal, y todo esto es importante para nosotros. Pero algo importante es lo que estábamos tocando hace un rato, la prevención, ¿sí? No es necesario que tengamos un síntoma de estos para acudir a nuestro médico de cabecera y pedirle que empecemos la prevención. O como ya sabemos, hay edades pautadas previamente para que uno comience a trabajar en el factor de prevención. Doctor Andrés, tengo otra pregunta. Para las personas que nos están viendo, si bien en la parte de prevención nosotros debemos hablar de hábitos saludables también y de llevar una vida sana, ¿existe algunas formas que podemos lograr eso que son con procedimientos un poco invasivos o no sé si es que podríamos catalogar en no invasivos, ya que puede ingresar un balón intragástrico y con eso podemos perder peso, al igual que mejorar mucho la salud de las personas? Así es. Es un tema amplio, un bonito tema, muy peligroso también cuando no lo manejamos bien y es otra cosa, ¿no? Hablamos de una segunda pandemia, estamos pasando una pandemia terrible con el COVID, pues bueno, existen muchas otras pandemias y una de ellas es la obesidad. La obesidad mata a muchísimas personas por año, muchísimas personas tienen comorbilidades serias, diabetes, hipertensión, infartos, ACVs, causa de la obesidad. Entonces, cada vez más se avanza en este sentido. Hoy por hoy se cuenta con un arsenal grande de opciones para perder peso. Que más que perder peso es ganar vida, es ganar años de vida y de vida de calidad. Entonces, esto es un tema muy interesante. Hay métodos farmacológicos, hay métodos nutricionales, hay métodos de actividad física, hay métodos quirúrgicos. En cuanto a lo endoscópico, tiene que quedar claro que no son una opción a la cirugía, muchas veces son terapias puente, ¿sí? La cirugía, digamos que es el gol estándar, es lo que más repunta la cirugía bariátrica para perder peso, pero una opción en ciertos pacientes que no están en candidatos para cirugía, que por alguna causa no prefieren la cirugía, están los balones intragástricos, ¿no? Que son una terapia donde nosotros introducimos vía endoscópica un balón que entra desinflado, lo inflamos en el estómago y esto va a causar una saciedad recurrente. O sea, vamos a dejar de comer por sentir esa saciedad, esa sensación que siempre estamos llenos y esa es la forma en que vamos a perder peso. Tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones, tiene sus complicaciones que algún rato con todo gusto lo podemos conversar un poco más a fondo. Sí, doctor, este es uno de los temas muy importantes también. Y es lo más seguro que hagamos una segunda edición de este programa, doctor. Le invito para que nos pueda conversar también de cómo pueden bajar peso con ciertos procedimientos que están en la especialidad del gastroenterólogo. Doctor, para finalizar este programa, podemos dar una recomendación a todas las personas que nos están viendo acerca de todo lo que usted maneja en Solca, maneja en la parte privada y usted como también un amigo les puede indicar que tomen ciertas consideraciones y mucha atención a lo que va a decir. Con todo gusto, estamos para eso. Invitarles a todos y ratificarles el concepto que la prevención es el camino. Es la mejor opción que tenemos, la más económica, la más saludable, la que más garantías nos va a dar es la prevención. Todo el mundo le hacemos una invitación a que comience a prevenir los problemas digestivos,
que se los puede realizar. Otra acotación que yo les quisiera hacer es cuidarnos mucho en nuestros hábitos, disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de tabaco, fomentar la actividad física. Son conductas que nos ayudan a disminuir el riesgo de los cánceres, el riesgo de los cánceres digestivos, aumentar el consumo de verduras, frutas y hortalizas también es clave para nosotros. Y luego considerar los síntomas, antecedentes familiares que ustedes tengan. Si nosotros tenemos un antecedente familiar de cánceres digestivos, acérquense y nosotros con gusto los podemos ayudar a despejar algunas dudas o a recomendarles algún estudio dirigido para estar tranquilos y prevenir estas patologías. Y estar pendientes de estos signos de alarma. Cuando usted ha tenido dolor recurrente mucho tiempo, ver si tiene problemas para tragar, vómitos, caca con sangre, pérdida de peso o anemia, aún más la invitación está hecha para que se acerquen donde nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Y sin antes invitarles a que comenten el caso que ustedes tengan o nos envíen un mensaje por interno. Nosotros vamos a poderles responder en la siguiente sesión que tengamos con nuestro doctor. No se olviden, pueden darle like a este video, comentar y enviárselo a la persona que ustedes crean que lo está padeciendo algo y tal vez no lo quiere decir. Este video lo va a servir. Muchas gracias, doctor, y estamos hasta la siguiente en este programa de Medicina Preventiva. Muchas gracias.